Un saludo para todos. Por aquí veo, vamos a ver, es que se me... Pastor Jesús, bendiciones para el Pastor Jesús. Dios le bendiga mucho. A mi hermana María, Janet, bendiciones, bendiciones para Marlis, Pastora amada Rocío, qué bueno verla, mi amada, bendiciones. Eh, Aquí para todos, les bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, ya estoy como anfitrión, me dice ahí la máquina, entonces, este, vamos a ingresar de una vez, mis amados. Tengo que decirles algunas cosas. La, la amada pastora Jenny acaba de decir que se terminó esto, pero esto apenas comienza. Este, esto es un asunto de nunca acabar. Yo sé que ella se refiere al ciclo que ella inició hace ya 8 semanas con hoy. Y apenas dimos unas pinceladas de todo lo que conlleva a este mega tema. Y quiero decirles que en esta noche vamos a dar unas pinceladas de el tema de la intercesión judicial. Y vamos a hablar precisamente de un asunto que le compete a la iglesia, a los ministros, a los profetas, y que se va a estar mencionando en los próximos años de una forma muy, pero muy frecuente. Y el nivel de guerra espiritual, el nivel de batalla espiritual que estamos enfrentando en este momento es otro nivel, no es el mismo. Y yo siempre le digo a la gente, hay que centrarse en el 2020 para atrás, 2020 para acá, o sea, pre-pandemia y post-pandemia. Hemos tenido un cambio dramático en el asunto del mover espiritual. Un mover espiritual que ha tenido un incremento, la maldad ha tenido un incremento, los niveles de demonios en los que estamos enfrentando actualmente no son los mismos niveles de maldad, de perversión que estábamos viendo años atrás. Las herramientas convencionales de la iglesia ya no son suficientes. Lo que hemos logrado reunir o se logró reunir en estos últimos años, es necesario ahora hacer una revisión, una reevaluación y un replanteo de el panorama profético de la batalla espiritual. Por eso es que en esta noche yo quiero entrar con el tema de la intercesión judicial y darles unos puntos muy específicos. Vamos a ver un poquitito el tema el marco teórico de la intercesión judicial un poco, y luego vamos a entrar en algunos tópicos relacionados con el tema. Y yo quiero, mis amados, que voy a mencionar algunos asuntos que corresponden a otros niveles de escuelas que nosotros impartimos, que nada más se los voy a mencionar porque es necesario en algunos casos. Este, pero lo que vamos a hacer hoy es despertar el espíritu intercesor en el área jurídica, el área legislativa y el área ejecutiva. Vamos a ver esos puntos de una forma rápida, un poco escueta, pero vamos a tratar de dejar bien claros cada uno de los puntos. Entonces, yo voy a irme a la presentación ahorita y para ir trabajando, voy primero a buscar este documento que no lo tengo acá en esta máquina, o sea, no lo tengo abierto. Entonces, este, vamos a ver, nada más denme un momento para, aquí está.
Acá sí lo vamos a abrir. Nada más lo que necesito es que el documento se inicie y vamos a empezar a verlo en unos segundos. Vamos a ver por acá. Aquí lo tengo. Bien, acá estamos. Intercesión judicial. Los alcances de la cruz. Hoy vamos a tratar un poquitito algunos puntos que tocamos en las primera y segunda entrega que les hice de la intercesión profética. Y quiero acá nada más, déjenme achicar este recuadro acá y moverlo para acá donde no pueda, donde no me... Ok. Vamos entendiendo las unciones que asisten a los hijos intercesores. Uh, Cuando hablamos de unciones, estamos hablando de habilidades. Al hablar de unciones, hablamos de habilidades que tenemos nosotros, otorgadas por Dios debido a nuestra identidad como hijos. La unción es una herencia y nosotros como hijos tenemos herencia. Dice la palabra que Cristo es el heredero principal y nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces, todo lo que operó en el ministerio de Cristo también opera en nosotros. Dice la palabra que el mismo poder que operó en Jesucristo levantándole de los muertos es el que está también en cada uno de nosotros. Entonces, lo que necesitamos no solamente es saber que lo tenemos, sino entender para poder echar mano, para poder usar estos recursos que nos han sido otorgados como hijos de Dios y como coherederos con Cristo. Entonces, vamos a ver un poquitito acá. La unción judicial es lo judicial, se entiende lo judicial como administrar y hacer cumplir la justicia. El padre, ahí quienes operan, el padre y los notificadores. Los notificadores somos cada uno de nosotros, mis amados. El intercesor funciona también como un notificador. El profeta es un notificador. ¿Qué es un notificador? Bueno, me imagino que ustedes lo saben, pero les recuerdo. Un notificador es alguien que conoce claramente todos los estatutos y preceptos y principios establecidos en la palabra respecto a la victoria de Cristo, respecto a los alcances de la sangre del Cordero, respecto al reino, respecto a los beneficios de la cruz. Todo eso lo conoce y lo puede usar para notificar a los poderes de las tinieblas, a los poderes de los siglos. Y cuando nosotros hablamos de notificadores, es que el Hijo de Dios, el intercesor, es un notificador continuo. Nosotros estamos en una continua dinámica de notificación. Nosotros estamos continuamente hablando y declarando al mundo espiritual todo lo que concierne al reino. Los notificadores, mis amados, uno de los asuntos que se vuelve importante mencionar es que a lo largo de la historia hemos visto muchos hijos de Dios que incursionan en el tema de la batalla espiritual, en la liberación y en la intercesión. Y entonces algo empieza a sucederles, espíritus de revancha que trabajan a mediano o largo plazo, los espíritus de contragolpe que operan a corto plazo y los espíritus de confrontación que son contra los cuales muchas personas han tenido que enfrentarse de forma inmediata, entrando nomás en en un proceso de batalla espiritual, en un ayuno, en una liberación o incluso orando por una propiedad o orando por una casa, han tenido que tener confrontaciones muy agresivas con espíritus inmundos. El asunto es que
a la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos que incursionan en la batalla espiritual, que incursionan en el tema de la liberación o de la intercesión profética, desconocen acerca de muchos recursos con los que cuentan los hijos de Dios para poder librar las batallas. Entonces, esto lo que provoca es que tengamos muchas bajas, que tengamos muchos ataques muy fuertes del enemigo, agresivos, ataques sumamente agresivos y perversos del infierno contra hombres y mujeres de Dios que están librando la batalla. Y es por eso que se vuelve importante que nosotros conozcamos cómo funciona toda esta dinámica de la unción judicial, la unción legislativa, la unción ejecutiva, todos estos niveles de unción con los cuales cuenta cada uno de los hijos de Dios. Entonces, el Padre y los notificadores son los que operan bajo esta unción judicial. La unción legislativa es la que establece y afirma las leyes y decretos emitidos. Todo lo que ha dicho el cielo y todo lo que está diciendo el cielo, porque nosotros debemos entender que continuamente el cielo está hablando. La palabra de Dios es la profecía más segura, dice la misma Biblia. Entonces, no es la profecía única, es la profecía más segura. ¿Por qué? Porque fue establecida, ya fue establecida en el libro y esa palabra no tiene forma de ser alterada. Por eso es la más confiable, la más efectiva. Pero al decir que es la más efectiva es porque está hablando de que hay otras formas en las cuales Dios habla. Si Dios no estuviera hablando hoy, si Dios no estuviera emitiendo continuamente decretos, emitiendo continuamente por tanto, sus resoluciones, si Dios no estuviera haciendo eso, entonces no sería necesario que estuviera el ministerio del profeta activo. El ministerio del profeta tiene que estar activo actualmente porque Dios sigue hablando. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo en esta noche, puesto que estamos en una clase que tiene que ver con lo profético. Dios sigue hablando. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la forma en la que funcionan o se mueven estas unciones. La unción legislativa es la que establece y afirma las leyes y decretos emitidos. La unción legislativa tiene que ver con emitir leyes, establecer leyes o afirmar leyes o decretos que son emitidos desde las cortes celestes. Entonces, aquí está el Padre y las cortes celestes son las que están continuamente emitiendo todo lo que son leyes y decretos. La unción ejecutiva acciona y moviliza lo acordado en cortes celestes. Ángeles en dimensión segundo cielo y los hijos en la dimensión tierra. Entonces, los hijos operan en la dimensión tierra y los ángeles en la dimensión cielo. Ok, ahorita voy a detenerme para irme a la pantalla principal. Quiero nada más cerrar esta diapositiva y quiero ir a la pantalla principal para ver un par de detalles con ustedes. Las 12 cortes celestiales. El gobierno está vinculado a la impartición de justicia. La corte de Judá es la corte judicial. Según el capítulo 49, verso 22 de Génesis, tenemos el gobierno, la unción de gobierno y vámonos ahí voy a irme a la Biblia, aquí la tengo a la par, voy a irme a la Biblia para poderles leer el pasaje, Génesis capítulo 49, versículo 9, perdón, capítulo 49, verso 9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este pasaje, tengámoslo ahí un momento, porque ya vamos a hablar de él.
la sesión de las cortes celestes es continua y obedece a las temporadas de Dios. Ahora sí, me voy a la pantalla principal. Yo quiero, mis amados, por un momento usted me preste un poquito de atención porque este punto es un poco importante tenerlo bien claro. En el versículo 10 del capítulo 49 está profetizando el patriarca Jacob acerca de sus hijos. Jacob, hay tres dimensiones proféticas en el tema de las cortes celestes o de las casas de Israel. Una está en 49 de Génesis, la otra está en el 33 de Deuteronomio y la otra está en el 7 de Apocalipsis. Entonces, en el 49 tenemos la declaratoria profética de las 12 casas de Israel. En el 33 tenemos el destino profético y accionamiento profético de las 12 casas de Israel. Y en el 7 de Apocalipsis tenemos el ordenamiento legal jurídico de las 12 casas de Israel. Ahí está la destitución de la casa de Dan, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con lo judicial. Hay una destitución. Jesús destituye la casa de Dan y ya no aparece en el 7 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dan fue el que se desvió totalmente y vivió en idolatría por cientos de años. Dan fue la tribu que se salió completamente de la ecuación de culto sagrado y se levantó con falsos dioses más que todas las demás tribus. Por eso en el Apocalipsis aparece destituida la casa de Israel, la casa de Dan. Entonces hay tres pasajes en las escrituras que nos hablan del funcionamiento, del ordenamiento jurídico y del destino profético de las 12 casas de Israel. Pero en este versículo 10 del capítulo 49 está centrado el diseño judicial de la casa de Judá. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque es el diseño de Judá que está manifestado y está contenido dentro de la unción del cetro. La unción del cetro representa la unción de gobierno, de equidad y de justicia de Cristo. En el versículo 10 de Génesis 49 nos habla de que el cetro nunca sería quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Pies tienen que ver con dominio, pies tienen que ver con gobierno, pies tienen que ver con posicionamiento, pies tienen que ver con conquista territorial, pies tiene que ver con avance y pies tiene que ver con juicio. Entonces, cuando la palabra me menciona de que el cetro de Judá no será quitado, ni el legislador de entre sus pies, está hablando de que la tribu de Judá tiene un diseño de gobierno más allá que el mismo, que las mismas otras 11 tribus. Entonces, hay un diseño de gobierno y un diseño de justicia. Lo que pasa es que en Judá está el diseño de gobierno de equidad y de justicia, porque el diseño de justicia que está sobre Dan, recordemos que Dan es la tribu de los jueces. Dan es la tribu de los jueces, pero Judá es la tribu de los reyes. Y en Judá está contenido la unción judicial de gobierno. Okay. Yo quiero dejar bien claro esto porque de esto depende el resto de la impartición de esta noche. Entonces, la palabra nos dice en el capítulo 49, verso 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador. Aquí estamos hablando de que el rey tiene unción judicial y tiene unción legislativa. Estas dos unciones no se las quite de sus apuntes ni de su mente y sobre todo de su espíritu, de su corazón. Estos dos principios, unción judicial y unción legislativa, porque ahora más tarde
cuando estemos a punto de cerrar, vamos a dar un tremendo golpe en el mundo espiritual, haciendo la declaración de quiénes nosotros somos. Entonces, aquí en el capítulo 49, versos 10, nos habla acerca de legislador. Legislador. El legislador es el que hace leyes. Okay. Jesús es el que hace leyes, pero también es el que no solo las hace, sino que vela para que esas leyes vean cumplimiento. Jesús es el que juzga si esas leyes son quebrantadas y desde el estrado judicial establece el edicto, establece el por tanto, establece la sentencia sobre un individuo, sobre una familia, sobre una generación, sobre una nación, sobre un continente, sobre el planeta entero o sobre el cosmos, porque Jesús es el juez cósmico, aunque a esta palabra cósmico a la gente le cuesta mucho digerirla. Es una palabra que es necesario usarla, primero que todo porque en el texto griego se usa bastantes veces. El apóstol Pablo usa la palabra cosmos muchas veces en el texto griego, pero es importante que nosotros retomemos este término cósmico para que podamos entender que los alcances del gobierno de Cristo, de la legislación de Cristo y de la jurisdicción de Cristo abarca la tierra y el cosmos entero. Entonces, en este pasaje queda bien claro que aquí hay una tremenda palabra profética porque habla acerca de el rey que vendrá y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra no se ha cumplido aún. Vea qué cosa más impresionante. Esto es impresionante porque la mitad de esa palabra se cumplió en la encarnación de Dios en la persona de Cristo, pero la segunda parte de esta palabra, la parte B del versículo 10, aún no ha visto cumplimiento porque esa palabra se cumplirá cuando Cristo venga y se congreguen a él todos los pueblos, cuando los pueblos enteros sean convocados y sean llevados hasta él y a él se rinda toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Cuando eso suceda, será en la segunda venida de Cristo. Aún no tenemos el cumplimiento de esta profecía en la mitad, pero ya la mitad se cumplió. Y si se cumplió el 50%, usted dice, bueno, falta el 50%. Le aseguro que así como se cumplió la mitad, la otra parte pronto la veremos cumplirse. Entonces, a él se congregarán los pueblos. El legislador cósmico, el que establece la ley que sostiene el universo mismo. Él es el creador y sustentador del universo. Él no solo creó y abandonó, sino que creó y sustenta lo que creó. Él te llamó, te sostiene y te sustenta, te provee, te levanta, te restituye, te sanas y te enfermas, te libertas y te atas. El Señor sigue siendo no solo creador, sino que sustentador. Y esa palabra sustentador es tremendamente poderosa. Cuando nosotros tenemos claro que en él tenemos a un sustentador, entonces podemos decir, wow, realmente no estoy ni estaré solo jamás. Gloria sea dada a Jesús. Continuamos, mis amados, entonces con esta disertación de la unción judicial del intercesor. Y entonces las cortes están sesionando de manera continua y obedece a las temporadas de Dios. ¿Cuáles temporadas? Bueno, Dios estableció temporadas específicas. Dios estableció 4 temporadas en el año, estableció una primavera, estableció un verano, estableció un otoño y estableció un invierno. Esas 4 temporadas son temporadas que Dios estableció según Génesis 1:16. Están establecidos los moedín de Dios, los moed de Dios, las temporadas de Dios, y Él hace convocatorias a fiestas en cada una de esas temporadas. Esto precisamente está bien claro y bien establecido en el calendario bíblico. Y durante todo el año las sesiones están
en continua resolución y en continuo sesiones. Está en sesiones continuas. Ahora, permítame antes de irme a la siguiente filmina para decirle algo, mi amado. Yo normalmente así es como lo hago. Ustedes saben que yo estoy saliéndome de mi pantalla y volviendo para verlos a todos. Me siento muy solo viendo esas fotos mías ahí, esas diapositivas, entonces necesito estarlos viendo a ustedes. Hay que entender que cada vez, escúcheme esto, mi amado, cada vez que usted recibe una respuesta, cada vez que usted ve a alguien sanarse, cada vez que un demonio abandona el cuerpo de una persona, cada vez que usted ve una respuesta a la oración, es una sesión terminada en cortes celestiales. Cada vez que usted ve que un demonio abandona un cuerpo, es porque hay un ángel notificador que recibe desde las cortes celestiales una emisión de parte del estrado del juez que dice: es ilegal en la permanencia de ese demonio en el cuerpo de esa persona, le pertenece a Cristo, la sangre del Cordero lo limpió, así que le damos orden de desalojo inmediato a ese demonio. Salen los gritos y salen los sacudiones y sale toda la conmoción y ese demonio se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el demonio está sujeto a lo que las cortes celestiales están emitiendo, porque cuando el juez habla, el universo mismo tiene que alinearse y obedecer. Entonces, mis amados, cada vez que usted ve una respuesta a la oración, usted dice: es que ya el Señor respondió la oración. Sí, Dios respondió la oración, pero hay toda una dinámica participativa de los poderes angelicales, de los poderes espirituales. Hay una dinámica poderosa espiritual que se genera. Hay un choque en el segundo cielo que hace que se genere toda una conmoción, y mientras usted está recibiendo una respuesta, mientras usted está orando, mientras usted está hablando en lenguas, hay un golpe en el segundo cielo, hay un impacto espiritual en las cortes celestes y empiezan a liberarse las respuestas para su clamor, para su oración. Cada vez que usted está orando, cada vez que usted está levantando su voz y clamando a Dios, en ese momento hay cortes sesionando, hay ángeles activándose, hay ángeles guerreros que reciben asignaciones específicas, hay ángeles ministradores que reciben asignaciones específicas, hay ángeles guardianes que reciben asignaciones específicas, hay ángeles de diferentes rangos con diferentes asignaciones que entran en función en el momento que un hijo de Dios se activa y empieza a orar. No es nada más. Ahora en la mañana yo escribía, la oración no es un ser humano levantando plegarias al Creador. Eso fue lo que le enseñaron a la gente en la escuela romana. La escuela romana enseñó que la oración es un ser humano pequeñito, insignificante, levantando una plegaria al Creador. La oración es la dinámica de comunicación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Es la alineación entre el cielo y la tierra. Es la alineación entre lo temporal y lo eterno. Es cuando el cielo toca la tierra y las cosas comienzan a pasar. La oración es algo más que un hombre pidiéndole a Dios un favor. Por eso la oración en el espíritu siempre buscará lo sublime y no lo terrenal. Por eso la oración en el espíritu siempre buscará alinearse a la voluntad del Padre y no a los deseos del corazón o a los deseos de la carne. La oración de verdad, mis amados, y yo lo escribía hoy en la mañana, la oración genuina no me conecta con el cielo, no. La oración genuina solo se produce en un espíritu que ya está conectado con el cielo. La oración genuina no conecta con el cielo se conecta con un espíritu y se produce la oración genuina. Así que mi hermano, usted no diga: es que voy a orar para conectarme con el cielo. Usted camina conectado con el cielo. Usted camina en las dimensiones celestes. Usted camina lleno del poder del Espíritu Santo y usted vive en continua comunicación con él. Amén.
Ahora sí, vamos a la siguiente porque tengo poco tiempo y es bastante material. Reyes y sacerdotes. La unción de gobierno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y quiero quedarme en Primera de Pedro 2:9 por un momento. Apocalipsis 1:6-8 lo podemos leer también. Pero Primera de Pedro 2:9, que es uno de los primeros versículos que uno se aprende cuando está empezando a evangelizar. Se lo aprende porque uno le gusta decirle a los creyentes recién convertidos lo que son ahora. Lo que pasa es que normalmente uno cuando está empezando se lo sabe, pues no lo entiende. Está bonita la prosa, está bonita poéticamente, pero necesito entender cuál es la dimensión profética de ese pasaje. Entonces, Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por un momento necesitamos comprender qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro cuando habla del linaje escogido. El linaje, mis amados, estamos hablando no solamente de una estirpe, no estamos hablando solamente de una familia, porque también tiene que ver con familia, tiene que ver con estirpe, tiene que ver con generación, pero también tiene que ver con lino. Lino es la tela de los reyes. El lino es la tela de los reyes, el lino tiene que ver con la pureza, el lino tiene que ver con las dimensiones de santidad. Entonces lo primero que comienza diciendo el apóstol aquí es que nosotros somos un linaje, o sea, pertenecemos a un lote especial de lino. Pertenecemos a un lote especial de lino que está vinculado al reino y está vinculado al sacerdocio. El lino se usaba para cubrir al rey porque se hacía el efod del rey, se hacía de lino, pero hay algo muy importante, mi amado, y yo no sé si esto se lo mencioné en algún otro momento, creo que sí se lo mencioné, creo que lo mencioné en una de las escuelas, porque a veces yo pierdo de vista a quién fue que le hablé de una cosa y de otra, pero el lino, hay otra cosa importante, lo que el lino representa. El lino también fue la tela que se usó para hacer los calzoncillos del sacerdote. Y mi amado aquí viene a hacer esto muy importante porque yo creo que ya se los mencioné a ustedes, pero yo creo, mis amados, y me voy un momento aquí a la pantalla principal porque el pastor Jesús es el que ha estado en todas las enseñanzas que yo he dado y bueno, la hermana Marlis también, y no sé si algún otro de los que están acá han estado en todas, pero si yo ya se los mencioné, se los repito de nuevo, porque esto es importante dejarlo bien en firme. El lino está vinculado al efod. El efod es la investidura de autoridad del rey. Y por otro lado está vinculado a los calzoncillos del sacerdote. Y esto es importante entenderlo porque el calzoncillo de lino del sacerdote representa la pureza sexual del ministro, representa la pureza sexual del profeta, representa la pureza sexual del intercesor, representa la pureza sexual de los hombres y mujeres de Dios. Nadie sin pureza sexual puede tener efectividad en las cortes celestes. Nadie. Es imposible que yo tenga efectividad en las cortes celestes con una impureza sexual. Si me dice que ya lo estuve mencionando. Es importante repetirlo ahorita porque estamos hablando de la unción judicial. Estamos hablando de la intercesión judicial. Y en el sistema judicial, terrenal, mis amados, podemos usar algunos buenos abogados y unas cuantas tretas y podemos incluso engañar a un jurado o incluso coaccionar a un juez, pero en un juzgado cósmico, en las cortes celestes no existe el cohecho, en las cortes celestes no existe la manipulación mediática ni la manipulación de la prueba, no existe absolutamente
absolutamente ninguna forma de evitar recibir una condena. Así que cuando yo estoy caminando en algún tipo de injusticia, la prueba incriminatoria me hará caer en ese proceso de batalla espiritual, en ese proceso de cortes celestiales. La unción judicial, el intercesor judicial, la intercesión judicial está relacionada directamente con la legalidad. Y si yo me muevo en la legalidad, seré un intercesor sumamente preciso y efectivo en lo que yo estoy haciendo. El profeta que camina en la legalidad es un profeta atinado, es un profeta preciso, es un profeta con una capacidad de afinamiento como una mira telescópica de un rifle de alto alcance, que no hay forma de que falle. Si el hombre fue entrenado y sus herramientas están calibradas, no hay manera de que falle. El intercesor profético, cuando camina en justicia, tiene todas sus herramientas y sus armas calibradas, es efectivo y es letal. Así que mis amados, creo que esto nos pone en una condición de decirle al Señor: Señor, necesito ser más y más efectivo. Las herramientas tradicionales no son suficientes cuando se trata de la batalla espiritual. El desconocimiento de ellas nos puede generar contragolpes muy fuertes e incluso bajas en las filas del ejército de Dios. Dolorosamente, mis hermanos, hemos perdido intercesores. Hemos perdido intercesores. Hace algunos años yo tuve que experimentar la muerte de un pastor que se enfrascó en una pelea contra una mujer, contra una bruja bastante fuerte. La mujer, bien asistida por espíritus de muy alto nivel, y el hombre tenía vacíos legales. El hombre tenía lo que llamamos puertas abiertas, que es lo mismo. Tenía vacíos legales, había prueba incriminatoria contra él en las cortes celestes, y cuando se quiso orar para que el Señor los restaurara de su condición de salud, habían situaciones que no permitían que se diera. Y este hombre murió. Murió de una forma vergonzosa, de una forma muy fuerte, muy dura, muy fea. Murió completamente consumido completamente. No quedó más que su piel y sus huesos pegados. Fue sumamente triste, fue una derrota horrible para toda la iglesia que este hombre pastoreaba, porque él empezó en un juego muy peligroso, el provocar a los principados, provocar a los demonios, porque sí, nada más. Desafiar demonios, desafiar espíritus de alto nivel, todo eso es muy peligroso. Si yo no tengo la orden de Dios para hacerlo y no estoy caminando en la santidad necesaria para poderlo hacer, yo mejor me tengo que mantener quieto detrás de las filas. Falta efectividad porque falta precisión. Y falta precisión porque falta revelación del poder y los alcances de la cruz como estrado judicial de justicia divina emitida e impartida contra los poderes cósmicos. Y quiero leer de nuevo esto para irme de nuevo a la pantalla. Falta efectividad porque falta precisión. Y falta precisión porque falta revelación del poder y alcances de la cruz como estrado judicial de justicia divina emitida e impartida contra los poderes cósmicos. Este principio que yo mencioné en la segunda clase que di, es importante reafirmarlo. La cruz tiene dos dimensiones, la cruz por sí sola. Número uno es altar. Es el altar donde se derramó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión de la cruz es el estrado cósmico del juez. Porque en la cruz no solamente se liberó del pecado, de la iniquidad al ser humano, sino que también desde la cruz se emitió juicio sobre los poderes de las tinieblas. Desde la cruz se estableció
que el principio de que el imperio de la muerte perdía absoluta autoridad. El imperio de la muerte fue despojado, fue arrancado, fue de hecho cuando la palabra dice allá en Colosenses 2:14, que por ahí lo tengo en una de las notas, dice que Dios despojó, Jesús despojó. Y despojando, dice, y esa palabra ahí en el griego tiene que ver con la exodoncia. La exodoncia es la extracción de los dientes. Y eso es muy poderoso, porque los dientes son los que representan la autoridad para devorar, la autoridad para destruir, la autoridad para matar. En un animal cazador, los dientes los dientes son imprescindibles. Y cuando la palabra dice que lo que Jesús hizo en la cruz fue despojar a los principados y a las potestades, es que les quitó los colmillos, les arrancó la autoridad, los despojó de esa autoridad que tenían, que aunque era usurpada, era legal. Y ahorita vemos el tema de la autoridad usurpada. Entonces, entendemos, mis amados, que desde la cruz no solamente se derramó la sangre para perdonar los pecados, sino que también se emitió un juicio sobre Satanás y sobre todo el imperio de la muerte, sobre todo el reino de las tinieblas. Fue emitido un juicio que quedó en firme. Ese juicio quedó en firme. La condena aún no ha sido ejecutada en su totalidad. Ese juicio quedó en firme, es un juicio irrevocable, sin posibilidad de fianza, no se puede negociar, no hay forma de que se lo quite de encima el diablo, mis amados, pero la ejecución de ese juicio todavía no se ha dado en su totalidad. Por eso es que los notificadores juegan un papel muy importante aquí. Usted y yo como notificadores debemos estar continuamente manteniendo en firme todo este juicio tremendo de la cruz. Las llaves y armas a las que el intercesor tiene acceso son muchas y algunas de ellas desconocidas debido al daño que ha provocado la tradición heredada por la iglesia del medioevo, por la iglesia medieval. En la era de la iglesia medieval, mis amados, se prohibió echar fuera demonios, se prohibieron las lenguas, se prohibieron muchas cosas durante la iglesia medieval o la Edad Media o lo que conocemos como la iglesia medieval. Y durante todo ese tiempo, cualquier persona que profetizara era llevada a la hoguera porque era un adivino. Si usted echaba fuera demonios, lo llevaban a la hoguera. Si usted sanaba a un enfermo, lo llevaban a la hoguera. Todo esto que sucedió durante el medioevo, durante este proceso tan horrible, tan de oscuridad, hasta hoy sigue siendo arrastrado por la iglesia tradicional. Y usted y yo, mis amados, hemos sido llamados para quebrar esa estructura. Hemos sido llamados para romper con esas barreras, para quebrar y romper todos esos paradigmas religiosos, todos estos paradigmas tradicionales que han tenido a la iglesia amordazada, que han tenido a los profetas enmudecidos, que han tenido a los videntes cegados, que han tenido cerrado el corazón de muchos hombres y mujeres de Dios por el temor de ser señalados. Hoy por hoy, mis amados, tenemos una realidad, y es que muchos pastores, muchos hombres de Dios ellos saben que realmente el poder de Dios se mueve, que ellos saben que realmente Dios sana, que Dios liberta, que Dios restaura, pero tratan de evitar que dentro de sus iglesias sucedan estas cosas, porque ¿qué pueden pensar? Y si viene alguien nuevo va a decir que somos locos, y si nos oyen hablando en lengua se van a burlar de nosotros, o a lo mejor no vuelvan nunca, mis amados. Y toda esta estructura que ha hecho tanto daño a la iglesia es la que tiene en una condición de anulación el ministerio y la unción profética dentro de la iglesia. Es necesario que la iglesia despierte, es necesario que la iglesia se active, es necesario que la iglesia comprenda que el llamado de Dios, que el mover del Espíritu, que la unción del Espíritu, que los dones, que todo esto que el Señor nos entregó cuando Cristo resucitó y subió y se sentó en el trono, todo esto que nos fue otorgado, mis amados, sigue vigente.
El poder de Dios sigue siendo real. La unción del Espíritu sigue moviéndose en medio del pueblo. Todavía hay hombres y mujeres que tienen unción profética. Todavía los demonios tiemblan cuando un hombre ungido, una mujer ungida se les acerca. Todavía, mis amados, el poder de Dios sigue haciendo maravillas, señales y prodigios. Y es importante que nosotros que lo sabemos, que nosotros que lo vivimos, que nosotros que lo incluso lo provocamos bajo la unción del Espíritu Santo, no cerremos la boca ni bajemos los brazos. Es importante que nosotros sigamos adelante rompiendo con estas estructuras religiosas que tanto daño le han hecho a la iglesia del Señor y han tenido tan retenido el mover y la manifestación del Espíritu en las iglesias. Los cultos, mis amados, nosotros no los controlamos, nos controla el Espíritu. Y en el momento que yo quiera tomar el control de ese culto, en ese momento, el Espíritu Santo va a dejar de moverse. Lo primero que yo debo hacer es decirle al Señor, haz lo que tengas que hacer. Sana a quien tengas que sanar, liberta a quien tengas que libertar. Y si esto se sale de control, que seas tú. Yo no quiero estorbarte para que tú te muevas. Le aseguro una cosa, mi amado. Yo hace muchos años tomé la decisión y le dije a la gente acá, a la iglesia, mis amados, el lunes le entregué la renuncia al Señor, renuncié como pastor. A partir de ahora le dije al Espíritu, quiero seas tú. Yo ya no vuelvo a meterme en esto. Yo no vuelvo a inmiscuirme en tus asuntos. Yo solo voy a dejar que tú hagas lo que tengas que hacer. Y fue algo impresionante lo que Dios empezó a hacer. Porque cuando nosotros le damos el espacio al Espíritu para que sea Él el que se mueva, lo que comienza Dios a hacer es maravilloso. Las sanidades, los milagros, las restauraciones, las liberaciones, restauración de matrimonios, de familias, todo lo que Dios hace. Pero nosotros necesitamos entender que las herramientas convencionales no alcanzan cuando lo que queremos es ver la dimensión del Espíritu en su máximo esplendor moviéndose en medio de nuestras vidas y de nuestros ministerios. Saqué aquí. Los jueces del nuevo pacto. Isaías. Vea lo que dice Isaías. Isaías 1:26. Isaías 1:26. Oh, Santo Jesús. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esta palabra profética, bueno, a Isaías le llaman, no de balde se le llama en el ámbito teológico como el quinto evangelio. Isaías, cada palabra que Isaías menciona tiene que ver con la era mesiánica, con la era que estamos viviendo. Y cuando Isaías menciona esto, está hablando de la restauración de los jueces del nuevo pacto. Usted y yo somos jueces del nuevo pacto. Usted y yo operamos y nos movemos bajo la unción judicial del nuevo pacto. Los jueces del nuevo pacto operan bajo la misma unción, pero con mayor autoridad. Bajo la misma unción, pero con mayor autoridad que los jueces del antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha levantado bajo este nuevo pacto, el pacto de la gracia, ha levantado hombres y mujeres llenos de unción, llenos del Espíritu y que se mueven en un entendimiento mayor. Pero mis amados, en el antiguo pacto, los jueces podían activar o bloquear los poderes celestes desde la tierra. La unción judicial faculta al intercesor para operar en dimensiones cósmicas. Esto yo quiero por lo menos dejar esta
esta parte bien, bien clara y quiero, dice la palabra aquí en Jueces capítulo 5, verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Desde los cielos, vea qué tremendo, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Estamos hablando de la guerra entre Débora, Barak y Císara. Pero vea qué impresionante esto, y este punto es importante, mis amados, que nosotros lo podamos ver un poquitito. Porque lo que les decía al principio de cuando nosotros nos activamos en unción judicial para clamar, para levantar intercesión judicial, los poderes celestes se activan. En el mundo espiritual se mueven cosas tremendas. Allá en el capítulo 10 de Daniel nos encontramos también la lucha entre el príncipe de Persia y el príncipe Miguel, y vemos cómo la confrontación de poderes en el segundo cielo se da de forma continua. ¿Y por qué en el segundo cielo? Porque el segundo cielo es el lugar que fue usurpado por las fuerzas de las tinieblas, es el lugar que fue tomado por el reino de las tinieblas para levantar su falso firmamento y levantar la falsificación de las 12 casas celestiales. Y ahí es donde tenemos establecido todo el reino, todo el gobierno zodiacal que está sobre todas las naciones. Y ahí, mis amados, es donde se libran las batallas más poderosas. Por eso el intercesor judicial, cuando pelea, debe darse cuenta que su batalla se va a incrementar mucho cuando toque segundo cielo. Y cuando usted toca segundo cielo en batalla espiritual, mi amado, está peleando contra espíritus de altísimo rango. Está peleando contra espíritus que están establecidos y a los cuales les fueron otorgadas las naciones de la tierra. Dice la palabra ya en Deuteronomio, que las naciones de la tierra le fueron entregadas al zodiaco. Y el zodiaco, mi hermano, es completamente real. Solo que el zodiaco es la falsificación de las 12 casas celestes. Y entonces, cuando nosotros estamos peleando la batalla espiritual, desde aquí necesitamos entender lo que está pasando allá arriba. Necesitamos entender cómo es que funciona esto. Por esa razón, mis amados, en la escuela, yo tengo una escuela que se llama Decodificando y Rompiendo el Pacto Astral y Activando el Pacto del Mesías. Porque hay un montón de gente que los pasamos por liberación y resulta que la mayor cantidad de maldiciones que tienen, maldiciones de enfermedad, de lujuria, de pobreza, de ruina, de ceguera espiritual, mente cerrada a la palabra, gente que no prospera ni en lo económico, ni en lo teológico, ni en conocimiento, no prospera en nada. Esta gente empezamos a ministrarle y el Señor empieza a hablarnos de que hay pactos astrales, hay maldiciones astrales sobre esas personas. Ministramos eso, la persona empieza a levantar y se empieza a restaurar y el Señor comienza a hacer cosas grandes en esta persona. Yo los digo, mi amado, porque hemos trabajado en la liberación durante muchos años. Vamos 25 años de estar trabajando en liberación. Desde muy joven yo trabajo en liberación y hemos visto cosas tremendas que en un principio, como yo no conocía el texto bíblico como tenía que ser, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero después me entero de un montón de cosas que en la palabra me hablan y de cómo Dios no, todo lo que Dios repudió y todas las razones por las cuales Dios trajo castigo a Israel tuvo que ver con el culto a las estrellas, tuvo que ver con el culto a los poderes celestes, tuvo que ver con la idolatría a los poderes celestes. Todo lo que Dios condenó de Israel estuvo relacionado con eso. Por eso es tan importante que le pongamos atención. Los intercesores judiciales saben cómo se mueve el mundo espiritual en el área cósmica. Saben cómo se mueve el mundo espiritual de esa manera. Mis amados, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, les dejo aquí esto es parte de la escuela zodiacal. Dice la palabra ya en Isaías que el enemigo, el ángel caído, dijo que establecería su trono para ser semejante al Altísimo y lo establecería en los lugares del norte. Y
Todos los que estudian las estrellas saben que es en el norte donde se encuentra la constelación de Draco. La constelación del dragón se encuentra en la región norte de las estrellas y es ahí donde está el trono de Satanás, en el costado norte de las galaxias. Ahí es donde está la constelación de Draco, la constelación de Draco. Y mis amados, esa constelación de Draco, y hay varias constelaciones que países europeos tienen la forma de esas constelaciones. Francia es uno de ellos. Francia tiene la forma de una constelación. ¿Por qué? Porque son seres caídos los que diseñaron las naciones. Y todo esto es necesario que los hijos de Dios lo sepamos y lo conozcamos para cuando hacemos guerra espiritual y intercesión judicial, porque esto es guerra de alto nivel, mis amados. La guerra a nivel cosmos es guerra de alto nivel y se requiere conocimiento. Unción, ¿la necesitamos? Sí. Usted necesita unción hasta para orar por el almuerzo. Usted necesita unción para todo, pero para pelear contra fuerzas espirituales del cosmos, usted necesita caminar en santidad, necesita el conocimiento, necesita todas las herramientas que estén disponibles, mis amados. Por eso la unción judicial, la intercesión judicial, este es el más alto nivel de intercesión que existe, mis amados. Es la confrontación de poderes. La unción judicial es para confrontar los poderes cósmicos. Entonces, cuando nosotros estamos orando por la liberación de una región, estamos orando por la liberación de un territorio o estamos orando por la liberación de una familia, es necesario entender que vamos a pelear contra poderes cósmicos. Cuando usted ora para que una familia sea libre, mi hermano, cuando usted ora para que una familia sea libre de ataduras generacionales, probablemente esa familia tiene una marca cósmica, tenga una marca que hayan arrastrado a lo largo de sus generaciones, maldiciones astrales que tienen encima a lo largo de la historia. Y por eso es tan importante que nosotros pasemos los niveles de batalla espiritual y vayamos entendiendo hacia dónde Dios nos quiere llevar. Dios está levantando un ejército con tremendo entendimiento en este tiempo. Dios está trayendo y levantando hombres y mujeres que están diciendo, ok, es que yo creo que esto no es todo, yo creo que hay más. Hay una generación de gente insatisfecha con lo que hasta hoy ha logrado en el reino. Hay una generación de gente que dice, yo sé que hay algo más, yo sé que esto no puede ser que esté pasando porque sí, yo sé que esto tiene una explicación y yo sé que esto Dios me lo puede mostrar y me lo puede revelar. Yo sé, mis amados, que Dios está inquietando el corazón de hombres y mujeres para llamarlos a la más poderosa contienda de todos los tiempos, y es la batalla por el control de las naciones enteras. La batalla por el control de las naciones enteras, mis amados, es la batalla última que la palabra establece y que usted y yo como intercesores debemos saber. Usted y yo tendremos que pelear batallas tremendas, pero lo mejor de todo es que ya la guerra Cristo la ganó. Porque, mis amados, aquí tengo una pregunta y está muy buena. Porque las edades hacen que aumente la maldad y hay cosas que usted, por ejemplo, en el antiguo pacto usted no vio ningún profeta echando fuera demonios. Hasta que Jesús aparece, empiezan a echar demonios fuera. Es Jesús cuando aparece que los demonios empiezan a inquietar y se empiezan a echar fuera demonios. Es hasta que Jesús aparece. Y después de que Jesús asciende, los discípulos empiezan a incursionar apenas en el inicio de este tiempo. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando del año 65 después de Cristo, o sea, aproximadamente 32 años después de la ascensión de Cristo, que Pablo estaba operando en el ministerio y echando fuera demonios. Después de eso, ya nosotros no tenemos ningún dato de discípulos o apóstoles echando fuera demonios, pero Pablo en
enfrentó espíritus de altísimo rango. Pablo enfrentó espíritus territoriales. Pablo enfrentó un espíritu tremendo que es el espíritu de Pitón. Pablo lo enfrentó, y cuando Pablo echó fuera el espíritu de Pitón de aquella jovencita, se le vino encima todo el sistema político de la región. Cuando Pablo entra a Éfeso, tiene una batalla cósmica. En ese momento, durante más de 2 horas, los habitantes de Éfeso gritaron: grandes Diana de los Efesios. Hicieron un conjuro de empoderamiento de espíritu territorial. Cuando la gente quiere empoderar un espíritu territorial, lo empiezan a mencionar entre todo el mundo, empiezan a gritar la consigna, a gritar la consigna. Por eso nosotros a veces no podemos decir Jesús ni 5 veces en el culto, pero los hijos del diablo sí saben que cuanto más se menciona el nombre de una deidad, más se entrona, más se empodera. Y por eso es importante que nosotros entendamos que cuando Pablo se entró a Éfeso y se dio esa pelea entre los adoradores de Diana de los Efesios y Pablo estaba peleando contra poderes celestes. Pablo estaba teniendo una batalla cósmica en ese momento. Lo que pasa es que la Biblia en el texto no me va a decir: y Pablo ingresó en el segundo cielo y tuvo una batalla. No, la Biblia no me va a decir eso, porque para eso se requiere el entendimiento y la revelación del texto bíblico, y para eso se requiere el entrenamiento en cómo funciona la batalla espiritual de alto nivel. Pero nosotros sabemos claramente que eso sucedió más o menos en el 63, más o menos por ahí, en el año 60, digamos, después de Cristo, o sea, 28 años después de que Jesús había ascendido. Pablo estaba enfrentando a una de las deidades más poderosas. ¿Por qué? Porque es la reina del cielo. Diana de los Efesios es la reina del cielo. Diana de los Efesios es Astarte, es Astoret, es Acera. Diana de los Efesios es Artemisa. Diana de los Efesios es la Virgen María. Y eso precisamente fue lo que tuvo que enfrentar Pablo. Y es una de las potestades más poderosas que existen en el universo. Es la diosa madre, que el Señor la reprenda. Ese demonio es el que opera desde la luna. Ese demonio es el que usurpó la luna. Acera es la deidad que tomó y usurpó la luna. Baal es el demonio que usurpó el sol. Y entonces esos dos principales astros dejaron de servirle a los seres humanos, y los seres humanos terminaron sirviéndole a ellos hasta hoy. Hasta hoy. El culto del Solis Invictus sigue hasta hoy en pie. El culto que se celebra, porque mis amados, y esto se me va a ir el tiempo, pero necesito dejarlo bien en firme, ya que alguien me hizo un comentario ahí. Yo tengo que dejar bien en firme esto, porque el famoso Constantino era un sacerdote del Solis Invictus. El Constantino, que todo mundo, los de la iglesia tradicional, dicen: gracias a Constantino la iglesia dejó de ser perseguida. Fue la peor desgracia que le sucedió a la iglesia, que Constantino la haya institucionalizado y que haya declarado la iglesia como la iglesia oficial del Imperio Romano. Fue a partir de ese momento que la iglesia se empezó a corromper a niveles impresionantes. Fue a partir de ese momento. ¿Por qué? Por eso es que Constantino establece el domingo como día de adoración, porque el domingo es el día del Solis Invictus. Domingo en inglés es el día del sol, el Sunday, el día del sol. Ese día es el día que establece este nefasto endemoniado de Constantino para quebrar la estructura de la adoración a Dios de la iglesia primitiva. La iglesia primera adoraba a Dios los primeros días, hacían el culto el primer día en la noche. El sábado en la noche hacían el culto ellos. Ellos no lo hacían el domingo en la mañana. Y Constantino levanta la ley dominical y le prohíbe a los cristianos trabajar los domingos, y tienen que adorar los domingos. Entonces, mis amados, eso se debió al culto al sol. Tiene que ver con los astros, tiene que ver con el segundo cielo. Todo lo que vemos en las escrituras, todo lo que encontramos en las escrituras nos lleva de nuevo al culto a las deidades del cosmos. Todo tiene que ver con el culto al cosmos.
Y en estas escuelas que yo imparto acerca de todo este tema de batalla espiritual nivel cósmico, lo que llaman la guerra de las galaxias, el apóstol Ronnie Chávez dice es que ustedes lo que hacen es pelear la guerra de las galaxias. Y entonces nosotros, mis amados, enseñamos la guerra de las galaxias, la verdadera guerra de las galaxias. Es importante entender que cuando Pablo enfrentó a Diana de los Efesios, estaba enfrentando a la reina del cielo. Y si enfrentó a la reina del cielo, enfrentó a Cera. Y enfrentó a Cera, enfrentó a la diosa de la luna. Eso es importante entenderlo. Por eso un cristiano no puede colgar la luna y el sol en la puerta de su casa, porque esa es la adoración a los dos principales poderes cósmicos que existen. Seguimos, mis amados. En otro momento hablaremos de el tema de los astros de una forma más abierta, pero gracias por su comentario o su pregunta, mi hermana. Los jueces del nuevo pacto se mueven en el poder de la resurrección y tienen autoridad sobre el imperio de la muerte. Usted y yo nos movemos en el poder de la resurrección. ¿Sabe qué significa eso? Significa que a donde quiera que usted vaya, lo que está muerto se levanta, se resucita, lo que está enfermo se restaura, lo que está atado se libera. El poder de la resurrección, mis amados, restaura matrimonios, restaura familias, restaura hijos. El poder de la resurrección restaura iglesias. El poder de la resurrección restaura ministerios. Muchos ministerios llegan a la vida nuestra completamente destruidos, desolados, o a veces ya prácticamente con la carta de renuncia en la bolsa, y el Señor empieza a restaurar, el Señor los empieza a levantar, el Señor los empieza a usar. Hemos tenido ministerios musicales que llegaron a nosotros completamente muertos, ya no tenían nada. Dios los restauró, les devolvió esa unción y de nuevo volvieron a ser activados en el poder del Espíritu Santo. Hay una unción en estos jueces del nuevo pacto que tiene que ver con la resurrección. ¿Por qué? Porque la unción judicial de la cruz tiene poder sobre el imperio de la muerte. Los jueces del nuevo pacto están facultados para librar contiendas por regiones, naciones y continentes. Su unción judicial es unción gubernamental y entienden el evangelio del reino. El evangelio del reino y el evangelio de la salvación son diferentes, como lo mencioné anteriormente, son diferentes. El evangelio de la salvación alcanza a las personas para que conozcan a Jesús, pero el evangelio del reino les manifiesta el poder que radica en la victoria de Cristo en la cruz. Vamos a ver. Unción judicial contra Belial en las naciones. Y aquí me quedo por un momento para poder orar. Daniel 12:3 habla acerca de una, ¿qué le digo? De una generación. La generación de los jueces restaurados del nuevo pacto, los entendidos. Está hablando de alguien que se va a levantar, de una generación que se va a levantar y que van a resplandecer debido al nivel de luz que portarán. ¿Y qué es esa luz que portarán? No es nada místico, mis hermanos. Tiene que ver con la revelación de la palabra, tiene que ver con el entendimiento de la palabra. Las naciones de la tierra están bajo la más densa nube de tinieblas, y aunque la operación del diablo es legal, es también ilegítima por estar sustentada en la injusticia. Toda injusticia es pecado y por ende todo pecado está contra la justicia divina. La voz que se levanta en las cortes celestiales en este momento es justicia. Hay algo que está siendo clamado. Yo no sé si usted lo ha podido sentir. Yo no sé si usted cuando está orando y está orando por las naciones y está orando por los niños y está orando por los jóvenes y está orando por los matrimonios y está orando por la iglesia. Yo no sé si usted puede sentir esa proclama del Espíritu pidiendo que se haga justicia, pidiendo que las naciones en la tierra sea establecida la justicia, pidiendo que los poderes de las tinieblas sean juzgados con prontitud. Esto es muy importante, mis amados, que nosotros lo comprendamos, porque legal, legítimo y justo son tres cosas completamente distintas. Lo legal es algo que es aprobado, aunque carezca de equidad.
Lo legítimo es algo que es moral y éticamente correcto y busca el bienestar del colectivo. Y lo justo es algo que se apega al estándar divino y se alinea a la voluntad de Dios. Pero entonces tenemos que hablar del tema legal. El hecho de que el aborto sea legal no lo hace legítimo ni lo hace justo. El hecho de que la eutanasia sea legal, el matrimonio en personas del mismo sexo sea legal, no lo vuelve legítimo, no lo vuelve justo. Simplemente es una institucionalización del pecado, es una institucionalización de la injusticia, es declarar legal algo que moral y éticamente y desde la perspectiva divina está fuera de todo orden. Entonces nosotros los hijos de Dios, bajo la unción judicial, hemos sido llamados a juzgar. Nosotros bajo la unción judicial hemos sido llamados a juzgar. ¿A juzgar qué? Porque la mayoría de los evangélicos lo que sí saben juzgar es a los hermanos, juzgar al pastor, saben juzgar al vecino, saben juzgar a Jesús Adrián Romero y a Marcos Witt y andan juzgando a un montón de predicadores, pero no saben que la unción judicial que usted porta, la unción judicial que a usted le fue otorgada es para juzgar los poderes de las tinieblas. Usted fue llamado a juzgar los poderes de las tinieblas. Y si Jesús Adrián Romero lo están usando los demonios para escribir canciones, para hacer proselitismo o para cualquier otra cosa, usted no tiene que juzgar a Jesús Adrián Romero. Usted tiene que juzgar a los poderes espirituales que están detrás de la apostasía, que están detrás del movimiento ecuménico, que están detrás de la falsa adoración, que están detrás del culto al hombre, que están detrás de todo lo que se levanta contra el pensamiento de Cristo y de todo lo que se opone a los principios y estándares de la Escritura. Usted y yo hemos sido llamados a juzgar los poderes espirituales que están operando aquí en la tierra y están operando en el segundo cielo, afectando la tierra y las naciones. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos jurisdicción. El Hijo de Dios es un ser humano y el ser humano es el que tiene jurisdicción en la tierra. Los ángeles no tienen jurisdicción en la tierra. Los demonios no tienen jurisdicción en la tierra. El diablo no tiene jurisdicción en la tierra. Usted y yo tenemos jurisdicción en la tierra porque somos hombres, porque somos seres humanos. Y ahora el valor agregado que usted tiene es el sello de redención, el que lo faculta como hijo de Dios, hijo del apoderado generalísimo del universo. Usted es heredero y coheredero con Cristo, y usted no solamente tiene jurisdicción, sino que también tiene autoridad, y aparte de tener autoridad, tiene autorización. Entonces el Hijo de Dios, bajo la unción judicial, tiene autoridad, tiene autorización, porque tiene jurisdicción. Y nosotros tenemos que entender esos principios, y bajo esos principios el guerrero se mueve, bajo esos principios el intercesor judicial se mueve, bajo el entendimiento de la jurisdicción. Ahora quiero mencionarles un último punto, y estoy hablándoles de Belial. Belial es un espíritu inmundo, no es el diablo, es un principado de muy alto nivel. Y Belial es el rey de la corrupción. Y entonces quiero hablarles de esto porque el intercesor judicial, mis hermanos, si usted va a operar bajo la unción de intercesión judicial, de una vez se lo digo, usted tiene la orden de operar contra el espíritu de corrupción, el espíritu de Belial. Pero no se preocupe por eso, porque en Cristo tenemos la victoria. La intercesión judicial y la guerra contra Belial. Cristo y Belial son oponentes perpetuos. Según de Corintios 6:15 dice que no hay concordia. No hay concordia. ¿Sabe qué significa que no hay concordia? No se pueden topar de frente porque, mis hermanos, ahí hay chispas. La intercesión judicial es la única capaz de enfrentar a este principado de maldad. Es el corruptor del sistema,
él deslegitima a los gobernantes, a los jueces y a las autoridades civiles, pero también anula a los ministros del Señor mediante la contaminación y corrupción. Ahorita le paso la diapositiva, quiero verlos. Quiero decirles esto viéndolos a todos ahí, a los ojos de los que tienen cámara abierta. Belial es el que está detrás de la corrupción de muchos pastores, profetas y apóstoles y ministros. Cuando usted ve que un pastor se ciega por el poder, por el dominio, por el control, cuando usted ve que un apóstol empieza a coaccionar a su gente y a moverse por dinero, por poder, cuando usted ve que eso está pasando, Belial está operando. Usted no tiene que hablar mal del apóstol, usted no tiene que hacer un Zoom, usted no tiene que hacer un YouTube, usted no tiene que hacer un Facebook Live para empezar a hablar mal de ese hombre o esa mujer, porque eso, mis hermanos, también es pecado y usted no es mejor que él por estar haciendo lo que está haciendo. Usted tiene que empezar a orar y usted tiene que empezar a atar los poderes de las tinieblas y la operación del espíritu de Belial. Porque es Belial el encargado de corromper a los gobernantes, a las autoridades civiles y a los jueces. Dígame dónde no hay jueces corruptos, dígame dónde no hay abogados corruptos, dígame dónde no hay fiscales corruptos, dígame dónde no hay corrupción en el gobierno, dígame dónde no hay. ¿Por qué? Porque Belial se ha encargado de meter en una maraña de corrupción, de suciedad a toda la sociedad. El problema es que la iglesia también cayó. Y entonces hay un montón de hombres y mujeres de Dios que Dios llamó con un ministerio legítimo. Por eso, mi hermano, no tenemos que preocuparnos tanto de cómo comenzó el ministerio. Tenemos que orar para que el ministerio termine bien, para que podamos terminar la carrera con dignidad, para que podamos terminar la carrera en bendición, para que podamos un día escuchar la frase de Jesús decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Podamos escuchar esas palabras salir de la boca de Jesús, porque nosotros no podemos, mis amados, nosotros no podemos empezar a levantar nuestra boca para hablar de alguien, porque podríamos también caer en lo mismo. El apóstol Pablo lo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también, dice Pablo, caigan. Entonces, mis amados, esto es un tema delicado. Usted no está peleando contra pastores corruptos. Usted no está peleando contra apóstoles super ungidos que piden de $1,000 para arriba. No, usted no está peleando contra eso. Usted está en una batalla espiritual. Usted está en una batalla espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces perdemos la objetividad y nos volvemos subjetivos y empezamos a pelear batallas contra personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad asentadas en los lugares celestes, segundo cielo. Es la batalla suya y mía, es nivel segundo cielo. Usted no está peleando en la tierra. Usted no se arrastra en la tierra para pelear batallas en la tierra. Usted pelea batallas en el segundo cielo. Ahí es donde usted tiene que pelear, porque ahí se pierde o se gana la batalla. Y entonces, vamos entendiendo este asunto de Belial. La intercesión judicial y la legislativa, estas solo pueden ser operadas y desatadas por aquellos entendidos en las profundas revelaciones de la cruz, la tumba vacía, la ascensión, la glorificación y entronación. Cada uno de esos pasos es un nivel más arriba del entendimiento de qué fue lo que Cristo vino a hacer. Porque la tradición nos enseñó que Cristo vino a morir por los pecados. Cristo vino a arrancar, a desarraigar, a desaparecer la iniquidad del corazón y del espíritu. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero también debo entender que hay una revelación poderosa en la tumba vacía, que es el rompimiento de la estructura del imperio de la muerte. Pero también tengo que entender que hay una ascensión.
Y esa ascensión fue la que provocó que se iniciara un fuego en el corazón de los creyentes para empezar a clamar por la venida del Espíritu Santo. Y luego tenemos la glorificación y entronación, porque la tumba quedó vacía para que el trono fuera ocupado. Esto es poderoso, porque sin la tumba vacía, el trono no estaría ocupado. La tumba tuvo que quedar vacía para que el trono fuera ocupado. Por eso Colosenses 2:14 y 15 son tan poderosos. Dice que él anuló el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál acta de los decretos? Bueno, ya lo hemos mencionado. El acta de los decretos fue aquel documento legal que dijo que usted no tenía acceso a la presencia de Dios. Más allá de la ley mosaica y otras cosas, fue un decreto emitido en cortes celestes. El acta de los decretos fue emitida desde las cortes celestes el día que el hombre pecó. Y ya lo hemos mencionado. El día que el hombre pecó, el día que el hombre decidió desobedecer, ese día se emitió un decreto en las cortes celestes. Y ese acta de los decretos quedó vigente hasta que Cristo murió en la cruz. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos, con la ley de Moisés, no tiene nada que ver con eso. El acta de los decretos que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz es el acta que fue emitida desde las cortes celestes cuando el hombre cayó en el Edén. Y desde ahí hasta que Cristo vino como el postrer Adán y murió y venció la muerte, quitó el acta de los decretos. Y todo eso yo lo debo entender y lo debo saber para poderlo notificar al mundo espiritual en la batalla, en la contienda judicial como intercesor. Y cierro con esto, mis amados, para que oremos. Vamos a ver. La jurisprudencia en la intercesión judicial, usando el nombre de Jehová Sebaot o Sabaot. Aquí quiero quedarme por un momento para poder orar en este momento en el nombre de Jesús. Tengo nada más una anotación en el pasaje bíblico porque coloqué esta letra con una intención específica. La palabra Jehová Sabaot es mencionada en las escrituras montones de veces. Por eso es importante que le pongamos atención. David le respondió al filisteo. La palabra filisteo es una palabra compuesta, pero entre ellos tiene la primera palabra plish y la palabra plishti, filisteo. Esa palabra es la misma raíz de la palabra nefilim. Los filisteos eran nefilim. ¿Qué son nefilim? Nefilim significa los caídos. Nefilim representa la mixtura entre ángeles caídos y seres humanos. Es un adefesio genético. Es una corrupción genética. Los nefilim. Entonces Goliat no solo era un hombre grande, nefilim, era un nefilim, era un plishti, era un filisteo. Esas tres palabras están unidas, los plishti, los filisteos y los nefilim. Esas tres palabras están unidas. Filisteo no era solamente un hombre grande, era un descendiente de los nefilines. Pero vea lo que hace David. David dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, del nombre del Señor de los ejércitos, o Jehová Sebaot, de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Esto es poderoso, mis amados. El éxito de David se debió al entendimiento y revelación que portaba acerca del nombre de Jehová Sabaoth. En 2 Samuel 5:10, 2 Samuel 6:2 y 2 Samuel 6:18, 2 Samuel 7:27, encontramos a David mencionando a el Dios de los ejércitos, a Jehová Sabaoth. Cuando David peleó contra Goliat, David no solamente en el nivel tierra llevó a cabo una batalla, sino que los espíritus inmundos que operaban y gobernaban sobre los filisteos, que eran espíritus de los nefilines, tuvieron que pelear también una batalla y fueron vencidos. Cuando usted ve una contienda de ese nivel, le aseguro algo, mi hermano, en el mundo espiritual se está dando una todavía más fuerte. La batalla que usted ve en Rusia, que está peleando una guerra contra Ucrania, esa guerra no está en la tierra, esa guerra está en el segundo cielo. En el segundo cielo es donde se hacen todos los diseños. Espero que ya haya apuntado las notas porque voy a irme a la pantalla principal. Me quedan unos minutos para orar nada más. Cada vez que usted ve una guerra en la tierra, esa guerra comenzó en el segundo cielo. La palabra principado es la palabra del griego arqué, y la palabra arqué tiene que ver con arquitecto, y arquitecto tiene que ver con diseñador y creador de decretos. Los principados están creando y construyendo decretos continuamente en el segundo cielo. Por eso Pablo dice que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. El mundo espiritual invisible es el que está estableciendo y haciendo los diseños que se materializan en la tierra. Cuando un corazón se sana en la tierra, en el cuerpo de un hombre, ese corazón fue hecho arriba en el mundo espiritual. Cuando un espíritu inmundo trae muerte a una persona aquí en la tierra, ese espíritu inmundo recibió los diseños en el mundo espiritual. Por eso, mis amados, es tan importante que entendamos que el hecho de que no podamos ver el mundo espiritual no significa que es todavía más peligroso, más poderoso y más real que el que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el que estamos viendo está compuesto de materia, y la materia es alterable, y la materia puede cambiar de forma. La materia puede ser hoy y mañana ya no ser. El mundo espiritual es inamovible, el mundo espiritual es inalterable, y por eso es importante que nosotros, cuando incursionamos en el mundo espiritual, lo hagamos con la revelación de lo que el mundo espiritual realmente es. Que este tiempo que hemos estado acá hablando acerca de la unción judicial nos haya hecho entender más amplio de lo que ya sabíamos, que nos haya dimensionado, nos haya abierto los ojos espirituales en niveles mayores a los que ya teníamos, porque yo no dudo que ustedes son hombres y mujeres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo, pero ahora vienen tiempos en los próximos años donde Dios estará convocando a sus guerreros con entendimiento y con entrenamiento, mis amados, porque nadie puede pretender vencer a un enemigo al cual no conoce y el cual no sabe cómo opera y cómo se mueve. Necesitamos saber cómo opera para poder vencer en las próximas batallas que nos esperan. Yo quiero que usted en esta noche, mi amado, levante su mano ahí donde está. Levante su mano en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que dimensiones de entendimiento son activadas en su vida en el nombre de Jesús en este momento. Que se abre el cielo en entendimiento, en revelación, así como se abrió el cielo cuando Esteban estaba a punto de morir y pudo ver los niveles de las cortes celestes activas. Él pudo ver el trono, él pudo ver al Hijo de Dios, él pudo ver el cielo abierto. Así yo declaro en el nombre de Jesús que se abre el cielo sobre ustedes en esta noche, para que así como Jacob vio las dimensiones celestes tocando la tierra, ángeles subiendo y bajando, se
activan sobre sus vidas en el nombre de Jesús las dimensiones de entendimiento, de revelación, de la operatividad del mundo espiritual en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que se activa en ustedes un entendimiento profundo y un poder maravilloso de activación espiritual de la unción judicial como estaba en Débora, que cuando empezó a orar, las estrellas, los ángeles que estaban en el segundo cielo fueron activados para pelear contra los espíritus territoriales que operaban sobre la región que comandaba Císara, y estos ángeles, sin tocar la tierra, pelearon batalla. Yo declaro en el nombre de Jesús en esta noche que los ángeles, sin tocar la tierra, desde sus órbitas pelearán tus batallas, y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en los próximos meses y en los próximos años. Se dimensiona el entendimiento del mundo espiritual, y una unción de revelación sobrenatural viene sobre tu vida y sobre la gente que camina a tu lado. Los profetas dimensionados con una unción de revelación, de entendimiento, con una revelación poderosa de lo que es la unción judicial, operando en autoridad, caminando en santidad, en legitimidad y en justicia. En el nombre poderoso de Jesús declaro sobre sus vidas en este momento que el poder del Espíritu Santo trae tiempos de activación, trae tiempos de operación, trae tiempo del mover sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuevos tiempos, nuevas dimensiones de batalla, nuevas formas de pelear las contiendas, ya no más con herramientas convencionales, ahora con niveles mayores de poder, de autoridad y de revelación. Empiezas a pelear batallas con entendimiento de dónde te estás moviendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Declaro en el nombre de Jesús que no vuelves a golpear a la aventura, no vuelves a golpear al aire, serás preciso, serás directo, serás letal, serás efectivo en el mundo espiritual, serás temible en el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Una unción gloriosa de conquista, una unción de guerra, una unción de victoria sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, como saeta encendida, para que quemes y lleves confusión, destrucción, ruina y bancarrota a los campamentos enemigos. En el poderoso nombre de Jesús declaro sobre tu vida la unción del Santo de Israel, que te ha dado victoria a ti y a tu casa en este tiempo y en los próximos años que vienen, para que haya cosecha abundante y para que haya voluntad del Padre manifestada en cada corazón. Que el evangelio del reino sea manifestado sobre su vida, mi amado, mi amada, en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.